Tal como les comentábamos hoy en la mañana, en la página oficial del IPCBA van a poder encontrar a partir de mañana, seguramente, todas las presentaciones que han compartido hoy, para que las puedan también compartir con otros amigos que no han podido acercarse al seminario. Así que en la página del IPCBA, www.ipcba.com.ar, van a estar colgadas las presentaciones de este seminario. Del mismo modo, también les recordamos que el IPCBA está en Twitter, está en Facebook, y que también están las aplicaciones para bajar al teléfono celular. Bien, les agradecemos por favor entonces a los que no han ingresado a la sala que lo hagan, o de lo contrario que hagan silencio para poder comenzar con la disertación. Durante la jornada de hoy hemos analizado el mercado internacional, el mercado interno, pero la pregunta de esta próxima presentación es ¿cómo estamos comiendo carnes en la Argentina? Vamos a ver qué pasa con el consumidor de carne en nuestro país, y esto surge de la visión desde estudios de mercado con enfoques quali y cuantitativos. Esta presentación va a ser realizada a través de la palabra del licenciado Miguel Jairala, es responsable de estudios económicos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y el ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Gestión Interna del IPCBA, quienes ya quedan con ustedes. Adelante, Miguel, por favor. Hola, buenas tardes a todos, en primer lugar. Y como contaba el locutor, la presentación va a ser eje en cuáles son las características básicas del consumo de carnes en la Argentina. Primero, para comprender un poco el marco en el cual nos movemos, observamos que la Argentina es el país del cono sur que mayor cantidad de proteínas de origen animal consume. Esto se ve en un contexto en el cual la mayoría de los países del cono sur son además países con un alto contenido relativo de proteínas de origen animal en sus dietas. Se come mucha más carne en Sudamérica que en Asia, por ejemplo. Así observamos que dentro de los 4 países de Sudamérica mencionados, el que más carne vacuna consume es Uruguay, muy poquito por encima de la Argentina. El que más carne aviar consume es Brasil, y el que más carne de cerdo consume es Chile. De todos ellos, el que más carne a nivel global consume es Argentina, ya que consume muy poquita menos carne aviar que Brasil y bastante más carne bovina, y está bastante rezagada en lo que es carne porcina, que a priori lo observamos como la proteína de origen animal que menor importancia relativa tiene en la dieta de los argentinos. Sí. ¿Se escucha mejor ahora? Disculpen. El contexto en el cual se da este consumo de carnes en la Argentina es en una producción dominada por lo que es la carne vacuna. Sin embargo, la producción de carne vacuna a lo largo de los últimos 10 años muestra una característica donde podríamos calificarla con el adjetivo de estancamiento, ya que apenas estamos produciendo unas 100.000 toneladas más este año 2013 con respecto a las producidas en el año 2003. Sin embargo, las otras dos carnes han tenido un comportamiento mucho más dinámico a lo largo de los últimos 10 años. Por ejemplo, en el caso de la carne aviar, la producción de carne aviar se ha incrementado significativamente, cerca de un 180%, pasando de un poquito más de 700.000 toneladas en 2003 a casi 2 millones de toneladas en el año 2013 estimadas. Y disculpen, estoy bastante con tos, ¿no? Y también ha crecido fuertemente la producción de carne porcina, aunque sigue siendo la menos producida en el país, que ha crecido su producción de un poquito más de 150.000 toneladas en 2003 a más de 350.000 toneladas estimadas para este año, un crecimiento superior al 120%. O sea, estamos observando mucho dinamismo y mucha mayor producción comparada con 10 años atrás de las otras carnes distintas a la bovina, y un estancamiento en la producción de carne bovina que hace que los indicadores sean bastante parecidos en carne bovina, los productivos al menos a los de hace 10 años, y una expansión significativa y un crecimiento muy fuerte en las otras dos proteínas de origen animal. Así observamos, por ejemplo, que teníamos un consumo de proteínas de origen animal compuesto de 85 kilogramos por habitante al año en el año 2003, básicamente compuesto por lo que era carne bovina con cerca de 60 kilos, o sea, una proporción muy elevada del consumo de carne se estaba explicado por la carne bovina hace 10 años, y una participación marginal de menos de 20 kilos de carne aviar y unos 5 kilos de carne porcina hace 10 años. Hoy tenemos un fuerte crecimiento de lo que son las otras carnes ante el estancamiento de la carne bovina, ya que consumimos prácticamente los mismos 60 kilos de carne vacuna que hace 10 años, pero en lugar de consumir 20 y pico de kilos de carne aviar, estamos consumiendo cerca de 40 kilos de carne aviar, y en lugar de estar consumiendo 5 kilos de carne porcina, estamos
consumiendo cerca de 9 kilogramos de carne porcina por habitante al año. Por lo tanto, estamos hablando de una dieta de proteínas de origen animal superior a los 100 kilos y que está situada en el valor esperado para este año 2013 en aproximadamente 107 kilos. Un consumo de proteínas de origen animal mucho más parecido al de los países desarrollados del hemisferio norte que al de los países emergentes o en desarrollo. Por eso, cuando en las presentaciones de esta mañana se hablaba de que está prácticamente saturado lo que es el consumo global de proteínas de origen animal de los argentinos, es bastante cierto. Lo que podría darse de aquí en el futuro son que el crecimiento en el consumo de algunas de estas carnes solamente opera en detrimento del consumo de otras, sino en un crecimiento global del consumo de carne, ya que estamos muy cerca del techo soportado por lo que es el ser humano, que está cercano a los 115 o 120 kilos por habitante y por año. Utilizando los estudios de conducta del consumidor que viene elaborando el IPCBA desde hace ya 5 años, obtenemos indicadores de lo que es el consumo y el gasto en carnes de una muestra de aproximadamente 600 hogares en Capital Federal y en las principales ciudades del interior del país. Este proyecto, que denominamos internamente Monitor de Consumo, nos permitió saber cuáles son las cantidades adquiridas de carne por las amas de casa o decisores de compra de los hogares, los precios pagados y el impacto en términos de gasto en lo que es el presupuesto familiar. Así observamos a través de este monitor de consumo cómo afectó fuertemente el shock de oferta del año 2010, donde se disminuyó drásticamente la cantidad de carne vacuna ofrecida por el sistema productivo, por la cadena de la carne al consumidor, y cómo creció fuertemente el consumo. Y cómo creció fuertemente el consumo de las carnes sustitutas ante este espacio que le ofrecía la carne vacuna, que se había vuelto más escasa cuantitativamente y más cara relativamente, dado los fuertes incrementos de los precios que ocurrieron durante fines de 2009, todo el año 2010 y la primera parte de 2011, que superaron el 150% en un año y medio. De esa manera, la carne vacuna, que constituía más de la mitad de la dieta de proteínas de origen animal antes de la crisis productiva de 2009, pasó a ser una carne más en la composición de la dieta de los argentinos, ya que la carne aviar ganó muchísimo espacio. Y si observamos aquí esta tabla, vemos cómo el consumo de carne aviar pasó de 7,5 kilos aproximadamente antes de la crisis de producción de la carne vacuna y saltó casi un 60-70%, superando los 12 kilos consumidos por hogar por mes en los años 2011 hasta la actualidad. Tenemos que diferenciar dos etapas en este boom de la carne de pollo, por llamarlo de alguna forma. Una primera etapa como sustituto por una cuestión cuantitativa de la carne vacuna, que se dio prácticamente sobre el año 2011 principalmente, y una segunda etapa que se da más que nada durante el año 2012, como una fuerte ventaja de precios que fue obteniendo el pollo, sosteniendo un precio relativamente estable frente a una carne vacuna que iba aumentando. Entonces tenemos un pollo que de la mano de ser barato siguió incrementando su consumo en los hogares durante el año pasado. Sin embargo, durante la última parte de 2012 y los primeros meses de 2013, el pollo tuvo un encarecimiento fuerte y esto hizo reducir levemente su consumo en los últimos meses. O sea, en los datos que tenemos disponibles para este año 2013. Lo que estamos viendo en la actualidad es que el pollo puede ser que tenga una nueva chance de posicionarse más barato, dado que han habido algunas políticas oficiales que nuevamente han favorecido al sector avícola en las últimas semanas y posiblemente vuelve a entrar lo que es el precio mayorista del pollo con una reducción de aproximadamente un 30% frente a lo que veníamos observando en las últimas semanas como consecuencia de un acuerdo de exportación que se ha dado con Venezuela, que le permitió además obtener un fideicomiso a las procesadoras avícolas que posiblemente le permitan reducir su precio de oferta al mercado interno. En último término, la carne porcina vemos que es claramente la más rezagada, su consumo sigue siendo bastante inferior al de la carne vacuna, siendo ambas carnes rojas y los sustitutos más perfectos posibles. Sin embargo, el argentino es bastante reticente a lo que es incrementar su consumo de carne porcina y básicamente esto se dio históricamente por una cuestión de precios.
El porcino a nivel mundial, o sea, en cualquier otro país, se observa con un precio sensiblemente inferior por un corte equivalente al del vacuno y, sin embargo, en la Argentina el precio es similar, incluso en algunos momentos del tiempo la carne de cerdo ha sido más cara que la carne vacuna, lo que ha operado en detrimento de un mayor consumo de esta proteína de origen animal. ¿Por qué se han dado estos fenómenos, no? Observamos que la carne vacuna, si bien ha tenido un shock de oferta muy fuerte en el año 2010, su consumo se ha recuperado rápidamente sin alcanzar nuevamente los valores previos a la crisis productiva, pero en niveles mucho más altos que los de 2010 el consumo de carne vacuna. Recordemos, ¿no?, a nivel de estadísticas oficiales, cómo el consumo había caído de aproximadamente 70 kilos por habitante al año en 2009 a un poquito más de 55 en 2011, y cómo se recuperó y hoy estamos nuevamente por encima de los 60 kilos. Y esto se da en un contexto donde operan fuertemente las variables que imponen la decisión de compra de los consumidores. O sea, ¿qué cuestiones toma además de sus preferencias? O sea, cuando hablo de preferencias hablo de me gusta esto, me gusta lo otro, prefiero esto a lo otro, etcétera. ¿Qué otras cuestiones son los que finalmente tienen incidencia fuerte en la decisión del consumidor de compra de algún producto? Y estas son básicamente el ingreso de los hogares, o sea, cuánto dinero tiene disponible un hogar para comprar, entre otras cosas, alimentos y entre otras cosas más específicas aún, carnes, y cuáles son los precios relativos de estos productos. O sea, si es relativamente más barato comprar pollo, seguramente yo demandaré una cantidad mayor de pollo que de sus sustitutos, o sea, contabilizando entre sus sustitutos al cerdo y a la carne bovina, yo voy a reducir mi consumo de estas carnes porque observo que es relativamente más barato el pollo, por poner solamente un ejemplo. Y esto fue lo que fue operando en la conducta de los consumidores en el último periodo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese shock inicial de oferta que se dio al comienzo del año 2010? Llegamos con un incremento de los salarios, o sea, del ingreso medio de los hogares, de aproximadamente un 63% que se dio entre principios de 2008 y ese mes clave de abril de 2010, donde se observa que en los 4 meses precedentes la carne vacuna había aumentado significativamente. Entonces, con ese incremento del 63% que se había dado en los ingresos de la población, era imposible afrontar un incremento promedio en ese periodo de tiempo de aproximadamente el 110% que se había dado en el precio de la carne vacuna. Entonces, por eso tenemos una cosa que es absolutamente racional. Si el precio de un producto crece significativamente por encima de mis ingresos, yo tengo que reducir automáticamente la cantidad consumida de ese producto. Y eso es lo que pasó. Cayó significativamente el consumo de carnes entre 2008-2009 y esos primeros meses de 2010. De ahí en adelante habíamos observado en los datos que les mostré previamente que el consumo de carne se había estabilizado y luego había vuelto a crecer. Perdón. ¿Cómo fue este periodo de estabilización? ¿A qué se debe que, a pesar de que siguió aumentando el precio de la carne vacuna y lo hizo en los 2 años siguientes, o sea, entre abril de 2010 y abril del año 2012, la carne vacuna se incrementó más de un 60% más? Es una cifra más que importante, un incremento del 60%, un poquito más, en 24 meses para un producto. Pero ¿por qué siguió siendo adquirido y el consumo de carne se mantuvo relativamente estable en esos 2 años siguientes, o sea, los comprendidos entre abril de 2010 y abril de 2012? Porque la variable que incide fuertemente en el poder de compra del consumidor, que son sus ingresos, se incrementaron en más de un 70%. O sea, el consumidor tuvo más capacidad de compra de carne vacuna en ese periodo y eso posibilitó que el consumo no solo dejase de caer, sino que además se incrementase levemente. Y en ese mismo periodo que ocurre entre abril de 2010 y abril de 2012, ante ese mismo incremento de los ingresos de los hogares superior al 70%, el precio del pollo solamente se incrementó un poquito más de un 20%. O sea, los hogares argentinos podían comprar mucha más cantidad de pollo y eso hizo que el consumo del pollo pegara ese salto tan importante que tanto escuchamos en los medios y observamos en los datos estadísticos, que el consumo de pollo tocó durante el 2012 los 40 kilos por habitante al año, el valor más alto de consumo de pollo de la historia de nuestro país. Entonces, vemos en todo este periodo, de alguna forma combinando los datos que estuvimos mostrando, cómo una producción estancada con un shock de oferta fuerte, como es el caso de la carne vacuna, provocó disparada de precios que provocaron en un primer momento un ajuste, dado que los ingresos de la población no permitían seguir comprando la misma cantidad de carne, y cómo producciones dinámicas como el pollo y en menor medida el cerdo
aumentando la cantidad de producción y la oferta del mercado interno a un precio relativamente estable, crecieron significativamente en ese periodo de la mano de ofrecer un producto relativamente más barato mes a mes en relación a los ingresos de la población. Sin embargo, desde abril de 2012 a la actualidad, que este gráfico termina en febrero de 2013, o sea, no tengo los últimos datos como para completar la foto, tenemos una situación un poco distinta. Los ingresos de la población siguieron aumentando, acompañando de alguna forma lo que es el nivel de inflación, se incrementaron un 20%, y en ese mismo periodo, en lo que va de la segunda mitad de 2012 y los primeros meses de 2013, el pollo aumentó un poco más de un 30%. Por eso vemos un estancamiento y una leve caída en lo que es el consumo de pollo que se dio en la segunda parte de 2012 y los primeros meses de 2013 y que, como les contaba antes, por algunas cuestiones que uno está empezando a observar en términos del precio mayorista del pollo, puede haber una reacción intentando desde la cadena avícola que este proceso se revierta y vuelva a los niveles expansivos de los meses previos. Por el contrario, frente a este incremento de los ingresos de un 20%, en los meses que van de abril de 2012 a febrero de 2013, la carne vacuna solamente se incrementó un 5% y la carne de cerdo solamente un 4%. Y por eso vemos, en sintonía con lo que mostraban los datos de compra de nuestros hogares, cómo crece el consumo de carne vacuna comparando los primeros meses de 2012 con los primeros meses de 2013. Hay un salto en lo que es el consumo de carne vacuna y lo refleja también los datos oficiales, pasando el consumo de 56 kilos a principio de 2012 a más de 60 kilos al comienzo de 2013, y cómo también nuestro panel de hogares detecta un mayor consumo de cerdo, que nuestros hogares en los primeros meses de 2012 consumían menos de 3 kilos por hogar por mes de carne porcina y lo están haciendo en 3 kilos 400, lo que es un incremento superior al 10% en estos primeros meses del año 2013. Disculpen un segundo, por favor. ¿Y cómo analizamos esta situación en términos de teoría económica? Vemos, un poquito resumiendo lo que veíamos en el gráfico anterior, pero haciéndolo año a año, cómo entre 2010 y 2009 los ingresos de la población se habían incrementado un poquito más de un 20%, y el precio de la carne bovina, que es el que más aumentó en ese periodo, lo había hecho en cerca de un 80%. Es lógico, lo que tenemos es una caída de lo que es el consumo de carne bovina, que lo hace en un 16%. Esto nos muestra cómo la carne vacuna, como predice la teoría económica y como demuestra un estudio hecho por el IPCBA ya por el año 2007, es un bien de demanda inelástica. ¿Por qué? Un aumento del precio del 80% en lo que es el precio de la carne vacuna solamente hizo caer el consumo en un 16%, o sea, aproximadamente cayó el consumo en una proporción 4 veces inferior a lo que es el incremento de los precios. Y nuestro estudio de elasticidades de la carne vacuna habían hecho la misma predicción: aproximadamente por cada 10% de incremento de los precios, el consumo del producto solamente se reduciría en un 2,5%, demostrando la inelasticidad de la categoría alimentos y en particular, dado la cultura de los argentinos, de la categoría carne vacuna. En el último año, entre 2013 y 2012, tenemos que siguen incrementando los ingresos de la población a tasas del orden del 28%, y al mismo tiempo que el producto carne bovina ya tiene tasas de incremento anuales muchísimo más bajas que lo que observamos al comienzo de este análisis, situándose apenas por debajo del 20%. O sea, hay un efecto ingreso positivo, o sea, hay más dinero para comprar todo tipo de productos y en especial carne vacuna, dado que la carne vacuna se ha incrementado a una menor tasa que los ingresos medios de la población, y nuestro estudio de elasticidad decía algo parecido. Si se incrementan los ingresos de la población en un 10%, el consumo del producto carne vacuna se va a incrementar en aproximadamente un 9%, o sea, es cercano a lo que se denomina, en términos de elasticidad de ingreso, un bien de elasticidad unitario. O sea, nuestro análisis hecho ya hace 5 años, cuando no esperamos todos estos movimientos de precios, aplicado a lo que ha sucedido en estos últimos años, donde los precios sí se han movido y bastante, nos dio que era bastante cercano a la realidad lo que habíamos hecho como una predicción teórica allá por el año 2007-2008. En el caso de la carne aviar, tenemos que tiene un componente cruzado con la carne bovina que lo favorece, o sea, un incremento del precio de la carne bovina
de, por ejemplo, el 10%, provoca un incremento en el consumo de carne aviar cercano al 6%. Y esto lo vemos a lo largo de todo el periodo de análisis, donde los incrementos mayores en el precio de la carne vacuna con respecto al incremento del precio de la carne aviar siempre han disparado mayores consumos de carne aviar, y esto lo vemos claramente en el periodo 2011 con respecto a 2010 y en el periodo 2012 con respecto a 2011, donde fueron los periodos donde más barata relativamente fue la carne aviar frente a la carne vacuna y donde más se incrementó el consumo de carne aviar en el periodo analizado de los últimos 5 años. Y esto, más que nada, como una forma de empezar a ver qué es lo que nos depara el futuro, tiene que ver, resumiéndolo de una manera bastante sencilla, lo que le importa a la gente no es si el pollo vale 15 o la carne vale 30, es cuántos kilos de cada uno de los productos a mí me alcanza en función de mi salario para comprar. Y entonces vemos que en 2008 un salario compraba 180 kilos de carne bovina, 470 y pico de kilos de carne aviar y 136 kilos de carne porcina. Hoy la situación ha cambiado bastante. Carne vacuna casi no ha variado, se pueden consumir más o menos los mismos 180 kilos, pero los incrementos en el precio de la carne aviar de los últimos meses de 2012 y los primeros de 2013 lo han colocado en una posición bastante más desventajosa que la del año anterior, donde fue realmente el boom del consumo de pollo. En 2011 podían comprarse casi 550 kilos de carne aviar con un salario y en 2012 casi 600 kilos. Esto se redujo significativamente con ese aumento que les mencioné, cercano al 30% en pocos meses del precio del pollo, y hoy está en una situación mucho menos competitiva frente a la carne vacuna de la que estaba hace unos meses solamente, y quizás por esto esta reacción de la cadena avícola tratando de volver a posicionar en términos de precio accesible su producto para que pueda absorber ese incremento tan fuerte de la producción que tuvo la cadena de la carne avícola, que pasó en los últimos 10 años de 700.000 a 2 millones de toneladas producidas. Y por último, la carne porcina, que tradicionalmente corría en desventaja de precio frente a la carne vacuna, ya que era más cara que la carne vacuna, hoy se ha puesto relativamente más accesible, muy poquito, pero más accesible, y estos incrementos que vimos en lo que es la carne, el consumo de carne porcina de los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, podrían sostenerse en la medida de que el complejo productor de carne porcina siga abasteciendo al mercado con precios cada vez más ventajosos en función de lo que es el precio de la carne bovina. Por ejemplo, si esperamos un incremento de los precios al consumidor de la carne bovina para lo que queda del año del 10%, el cerdo, manteniendo estable su precio, podría llegar a una posición mucho más ventajosa hacia finales de año y seguir incrementando su participación en la canasta cárnica de consumo de los argentinos. Además, esto debería de disparar algunas inversiones, porque la cadena de la carne porcina, como explicó el doctor Jorge Torelli en la disertación de esta mañana, no está preparada para duplicar su producción y abastecer con unos niveles más normales en términos de una dieta balanceada de proteínas de origen animal a los argentinos, ya que requeriría inversiones en frío significativas para pasar a abastecer de 9 a cerca de 20 kilos de carne porcina en los próximos años o en un periodo, digamos, no demasiado largo de tiempo. Entonces vemos cómo el gráfico muestra un poco la tendencia. La tendencia es que la carne vacuna está mejorando en función de los ingresos de la población, lo que es su precio relativo, o sea, cada vez se hacen menos, en los últimos meses se hacen progresivamente menos, al revés, en los últimos meses estamos observando que un salario permite comprar cada vez más kilos de carne vacuna y cada vez más kilos de carne de cerdo, y tenemos como correlato los datos que nos dicen lo mismo. La gente está aumentando lentamente su consumo de carne vacuna desde los pisos de 2010-2011 y se ha consolidado el crecimiento de la carne de cerdo, que ha pasado de 5 kilos a 9 en una década, y tenemos la carne aviar, que había obtenido una posición muy ventajosa, que en el caso de este gráfico es la línea azul, que había llegado a valores de cerca de 600 kilos de pollo ser posibles comprar con un salario promedio, y ha caído en los últimos meses con ese aumento del 30%, lo que lo pone en una posición a la cadena avícola tomar una reacción para enfrentar este momento coyuntural que lo pone a comienzos del año 2013 en una situación mucho menos ventajosa en términos de capacidad de sustitución de las otras carnes que la que tenía hace 12 o 24 meses. Los dejo con Adrián, que va a explicar cuál es más que nada
conducta del consumidor y qué parámetros influyen en esta conducta que determinan que se consuma carne en estas cantidades y de esta forma en el mercado interno argentino. Muchas gracias.